Oramos, hermanos, oramos por esta clase, que el Señor la bendiga, el Señor la dirija, y que todo lo que hablemos hoy sea también, por supuesto, de bendición y de crecimiento para nuestras vidas. Voy a pedirle en este caso a nuestro hermano Rafael, si nos puede dirigir en oración. Gracias, Señor, por este día. Gracias. Dios, gracias por tu misericordia para con nosotros, Señor, de que nos guarda y nos cuida día a día, Señor. Bendice estas clases, Padre, danos entendimiento, muéstranos tus caminos, Señor, tu voluntad, y que podamos aprender sobre ti, Señor. A ti sea la gloria, Dios. En el nombre de tu amado Jesús. Amén. Amén, 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 gloria a Dios. Bueno, ya a estas alturas ya estamos ya familiarizados, ¿no?, con el lenguaje del libro de Apocalipsis, que es un lenguaje extraño, un lenguaje raro, ¿verdad? No aparece en ningún otro libro del Nuevo Testamento, pero ya yo creo que a estas alturas ya el tema de los cuernos, los caballos, los colores, ya no nos suena tan extraño, ¿no?, como el primer día cuando comenzamos las clases, ¿no? Hemos hablado, hemos visto muchísimas cosas, yo creo que todas ellas interesantes. Por supuesto, algunas de ellas, vamos a decir, entre comillas, polémicas, ¿no? Porque sobre todo la gente que nos escribe, algunos de ellos nos dicen que es la primera vez en su vida que escuchan ciertas y determinadas explicaciones. Pero bueno, es bueno también a veces escuchar otras opiniones, otras interpretaciones de algunos textos de la Biblia, que bueno, que no todo el mundo interpreta igual, y creo que es bueno y enriquece mucho nuestras vidas el escuchar opiniones de otras personas, de otros comentaristas, de otros hermanos, porque a lo largo de la historia no todos los cristianos han opinado siempre igual sobre un pasaje, sobre un acontecimiento, y creo que es bueno saber las distintas posturas, ¿no?, distintas opiniones que hay. Tenemos aquí delante de nosotros 3 capítulos, que son el 11, el 12 y el 13 del libro del Apocalipsis. El 12 ya lo vimos en su día, cuando aparecía aquella tremenda señal en el cielo de una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y en su cabeza, una corona de 2 estrellas, una mujer que estaba embarazada, que clamaba en medio de su angustia, por aquellos dolores tremendos, el dragón que la quiere matar, o la quiere hacer daño al niño. Ya explicamos de quién se trataba, pero este capítulo está en medio de 2 capítulos que a mí esta tarde, de una forma especial, me gustaría tocar. El capítulo 11 y el capítulo 13. Vamos a comenzar en esta tarde leyendo el capítulo 11, que es el capítulo de los famosos 2 testigos. Y me gustaría que yo voy a leer un versículo y cualquiera de ustedes rapidito va a leer el siguiente, ¿de acuerdo? Estamos en Apocalipsis capítulo 11, los 2 testigos. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candelabros que están de pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Versículo 7 dice: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Entonces oyeron una gran voz del cielo, que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y los vieron sus enemigos.
En aquella misma hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron un número de 7.000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó. He aquí el tercer ay viene pronto. Bueno, en el capítulo 11 de Apocalipsis, donde hemos leído ahora, se nos habla de estos dos testigos, y nos dice el versículo 4, ¿verdad?, que estos dos testigos son los dos olivos, y también son los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Y aparece una referencia que es Zacarías capítulo 4, versículo 3, y vamos a leerlo porque así tenemos toda la información bíblica sobre estos personajes tan interesantes. Repito, Zacarías capítulo 4, versículo 3, la palabra de Dios dice lo siguiente: y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Dios a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Vino palabra del Señor a mí diciendo: las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán. Y conocerás que el Señor de los ejércitos me envió a vosotros. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los 2 ojos del Señor que recorren toda la tierra. Hablé más y le dije: ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije: ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de los 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió: ¿no sabes qué es esto? Y le dije: Señor mío, no. Y él dijo: estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Bueno, esta es toda la información que nos da la Biblia acerca de estos 2 personajes. Nosotros creemos, siempre decimos que lo que crean los demás en cualquier iglesia o denominación, que el Señor les bendiga y los respetamos, pero nosotros creemos que se trata de 2 personas literales. No creemos que esto es algo simbólico, aunque hay mucho de lenguaje simbólico que adorna y proporciona información a lo que estas 2 personas van a hacer. Nosotros entendemos que son 2 personas que van a venir en los últimos tiempos, en la primera parte, repito, en la primera parte de la gran tribulación. 2 hombres, no es un hombre y una mujer, no es una pareja, no es un matrimonio, son 2 hombres que vendrán, y dice aquí que estarán durante 42 meses, es decir, 1260 días, es decir, 3 años y medio predicando la palabra de Dios. ¿De acuerdo? La cuestión es de quién se trata. ¿De quién se trata esta gente? Pero antes de hablar un poquito acerca de la identidad de estos personajes, dice la Biblia que los que quieren hacerles daño no los pueden matar. Es decir, durante 3 años y medio los intentan matar, pero no pueden. Pero al final dice la Biblia que son muertos. Al final dice la Biblia que son muertos y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual, fíjense cómo será la condición espiritual de la ciudad de Jerusalén, se parecerá a Sodoma y a Egipto. Y dice: en esta ciudad fue donde nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Entonces todos sabemos que la ciudad donde el Señor Jesucristo fue crucificado fue en la ciudad de Jerusalén. Lo que pasa es que espiritualmente se parecerá a la ciudad de Sodoma, y todos sabemos cómo era la ciudad de Sodoma y Gomorra, y también se parecerá a Egipto. Dice que en sentido espiritual, el sentido espiritual se parecerá a esas 2 ciudades. Son muertos durante 3 días y medio
no van a permitir que los entierren, que es un agravio y una humillación tremenda en esa cultura donde al momento prácticamente se entierran a las personas que pierden la vida. La Biblia los denomina, versículo 10, profetas. Estos dos profetas, porque profetizan, porque predican la palabra. Y después dice que después de 3 días y medio, versículo 11, estamos en Apocalipsis 11:11, el espíritu de vida procedente de Dios entra en ellos y resucitan. Y automáticamente ascienden en una nube al cielo y los enemigos lo ven. Y automáticamente en el momento en el que son resucitados y llevados a la presencia de Dios, se produce un terremoto y mira tú por dónde, que esto no ha sucedido, pero la Biblia te está contando el futuro como algo que ya pasó. Y te dice incluso que el terremoto que se produce el día que resucitan los dos testigos, hace que 7.000 personas pierdan la vida. Es decir, los detalles que nos da el Señor acerca de este acontecimiento, de estos dos personajes, es tremendo. Claro, a lo largo de la historia se ha especulado quiénes son estas dos personas, quiénes pueden ser estos dos hombres. Bueno, repito, esto es especular, porque la Biblia no dice de quién se trata. Lo que pasa es que los relacionan con Moisés y con Elías porque hacen cosas muy parecidas a las que Moisés y Elías hicieron en su momento. Por ejemplo, ¿pueden leer el versículo 5, por favor? Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como un tormento de escorpión. Cuando el 5, versículo 11:5. 5. El 11:5. Perdón. Y si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Ustedes saben que hay personas, ejércitos, enemigos, que en un momento determinado quisieron matar al profeta Elías y dice que cuando iban a prenderlo, caía fuego del cielo. Cosa que sucede aquí cuando quieren matar a estos. Entonces dice, puede ser Elías. Aparte, en el versículo 6, Santiago, si lo puedes leer, hay otro dato que se parece mucho, un poco, al ministerio de Elías. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. ¿Ves? Tienen poder para cerrar el cielo. Elías cerró el cielo durante 3 años y medio para que no lloviera. Curioso, ¿no? 3 años y medio, igual que los 3 años y medio que los dos testigos van a estar predicando en la primera parte de la gran tribulación. Y el versículo 6 termina diciendo... Y tienen poder sobre las aguas, para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. El que hirió las aguas que se convirtieron en sangre fue Moisés, y también con una serie de plagas tremendas que las tenemos todas en el libro del Éxodo. Total fueron 10 plagas, ¿de acuerdo? Pero por eso dice, bueno, Moisés y Elías. Ese es un argumento que presentan los defensores, los que dicen que los dos testigos que van a venir durante los primeros 3 años y medio de la gran tribulación tienen que ser Moisés y Elías, porque lo que los proporciona la Biblia acerca de estas dos personas se parece mucho a lo que hizo Moisés y Elías en el Antiguo Testamento. ¿Vale? Eso por una parte. Otro argumento que presentan es que en el monte de la transfiguración, cuando el Señor Jesucristo subió a orar con Pedro, Jacobo y Juan, se aparecieron Moisés y Elías hablando con el Señor. En cierto sentido diríamos que el representante de los profetas podría ser Elías, y lógicamente el representante de la ley que la recibió fue Moisés. Entonces yo estoy hablando de los argumentos que presentan los que defienden que son Moisés y Elías. Y como les dije, incluso he leído libros de personas que afirman categóricamente que son Moisés y Elías, lo cual a mí me parece un disparate, porque estamos atreviéndonos a decir lo que no dice la Biblia. Entonces, lo que no dice la Biblia, ¿cómo nos atrevemos nosotros a decirlo asegurando categóricamente que se trata de Moisés y de Elías? Lo cual es una locura. Hay otro argumento, y vamos a leer en el libro de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, capítulo 4, del versículo 5 en adelante. Vamos a leerlo porque ahí se menciona el nombre del profeta Elías. Repito, Malaquías, capítulo 4,
versículos del 5 al 6. Último libro del Antiguo Testamento. Rafa, por favor. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día del Señor, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. En nuestras Biblias, en la Biblia en español, la última palabra del Antiguo Testamento es maldición. Por eso los judíos no ponen al libro de Malaquías en el último lugar del Antiguo Testamento para que no se termine la lectura del Antiguo Testamento pronunciando la palabra maldición, sino que ponen Segunda de Crónicas en el lugar de Malaquías en el Antiguo Testamento. Un pequeño detalle. Pero aquí dice que el Señor va a mandar al profeta Elías antes de que venga el día del Señor grande y terrible. Entonces, algunos dicen, ¿ves? El Señor dice que va a mandar al profeta Elías antes de que venga el día grande y terrible del Señor. Pero yo quiero recordarles, sobre todo a los que defienden la postura o la opinión de que son Moisés y Elías, de que un día nuestro Señor Jesucristo dijo, el Elías que había de venir ya vino, si queréis recibirlo, él era, o él es. Y estaba haciendo referencia a Juan el Bautista. Sobra el decir que los judíos a quien están esperando todavía es al profeta Elías. Porque como ellos no tienen el Nuevo Testamento, ellos creen que tiene que venir el profeta Elías primero antes de que venga el Mesías. Pero en nuestro caso, nosotros no estamos esperando que venga el profeta Elías porque ya vino en la figura de Juan el Bautista. No es que era una reencarnación, quiero dejar bien claro esto. La Biblia está en contra de la reencarnación. Un versículo que tira por tierra el argumento de la reencarnación es Hebreos 9:27, que dice, está establecido por Dios que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces, estamos en contra de la reencarnación, no es bíblica, por supuesto que no. Entonces, cuando dice que vendrá el profeta Elías, no se refiere literalmente al profeta Elías, sino, y de hecho el Señor Jesucristo lo explica claramente, y no vamos a cuestionar las palabras del Señor Jesucristo. Juan el Bautista cumplió un ministerio de preparación previo a la venida del Mesías. Entonces Jesús dijo, si queréis recibirlo, si ustedes quieren aprender la verdad, el Elías que había de venir era este señor, Juan el Bautista. ¿De acuerdo? Entonces no podemos afirmar nosotros, ni lo vamos a hacer nunca, que los dos testigos que vienen a predicar, que son dos predicadores, dos personas que vienen a predicar durante la primera parte de la Gran Tribulación, se trata sí o sí de Elías y de Moisés. ¿Que se parece lo que hicieron estos dos hombres con lo que van a hacer los dos testigos? Es verdad. Pero yo les recuerdo algo. La Biblia dice que Moisés murió. Elías no. La Biblia dice que el Señor arrebató en un carro de fuegos al profeta Elías, se lo llevó vivo a su presencia, y el que ocupó su lugar fue el profeta Eliseo. ¿Se acuerdan, verdad, hermano? Pero la Biblia dice que Moisés murió. Que nadie sabía dónde murió, porque dice que subió solo al monte y el Señor se encargó, digamos, de sepultarlo, de esconderlo. También es verdad. Pero si la Biblia dice que está establecido por Dios que los hombres mueran una sola vez, quiere decir que Moisés va a venir y va a morir otra vez. Entonces, yo sinceramente estoy totalmente en contra de afirmar categóricamente de que se trata de Moisés y de Elías. Primero, porque la Biblia no lo dice. Y en segundo lugar, porque no hay ningún texto bíblico que avale y apoye nuestra opinión. Y entonces sabemos que nosotros tenemos que creer y afirmar cosas que la Biblia diga. No mi parecer, mi postura doctrinal en cuanto a un tema, sino cosas que se ciñan a la palabra de Dios. Otro argumento, otra persona que dice, bueno, puede ser Enoc. Enoc es un personaje que en el Antiguo Testamento también desapareció, como parecido a lo que le pasó al profeta Elías. Génesis, capítulo 5, verso 24, Santiago, si lo podemos leer, por favor. Génesis 5, versículo 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Tremendo. Caminó Enoc con Dios y Dios se lo llevó a su presencia vivo. La Biblia no dice que Enoc muriera. Entonces hay otras personas que dicen, bueno, como Enoc no murió y como Elías no murió, entonces ya descartamos a la persona, a la figura de Moisés, y los dos testigos son uno Elías y otro Enoc, pues como no murieron, pues tienen que venir a la primera parte de la Gran Tribulación y los dos morir.
Mira, vamos a ver, yo no digo que no puedan ser. Yo no estoy diciendo que no puede ser Elías y que no puede ser Enoc, no estoy diciendo eso. Porque es verdad que curiosamente los dos personajes del Antiguo Testamento que no murieron fueron estos dos. Y la Biblia dice que no, lo dice en la carta, esa pequeña cartita que tenemos en el Nuevo Testamento llamada la carta a Judas. La Biblia dice que él profetizó, que él habló acerca de la venida, de la segunda venida del Mesías, de la segunda venida del Mesías, del Señor Jesucristo. Puede ser Enoc, ¿por qué no? Puede ser Elías, pero no podemos afirmarlo con ningún texto de la Biblia. Entonces, ¿qué más da? Yo digo, ¿para qué entrar ahora a especular? ¿Para qué entrar ahora a afirmar cosas que la Biblia no dice? Mira, lo que sí sabemos que son dos hombres, dos personajes de carne y hueso, que estarán predicando en la primera parte de la gran tribulación, que durante 3 años y medio intentan matarlo y no pueden con ellos, que finalmente los matan, que durante 3 días y medio no los dejan enterrar, que finalmente resucitan y que se van a la presencia del Señor. Punto. Eso es lo que nos interesa saber. Que habla también el profeta Zacarías de ellos, que los llama los 2 candeleros o los 2 olivos, los 2 ungidos, y nada más. Es decir, lo que no dice la Biblia, no nos compliquemos la vida, no nos rompamos la cabeza con entrar ahora a especular y a opinar y sobre todo a afirmar categóricamente cosas que la Biblia no dice. Lo que tenemos que saber es lo que la Biblia dice. Y lo que la Biblia no dice, lo dejamos en punto suspensivo y ya el tiempo nos dirá de quién se trataba estas dos personas. Amén, hermano. Amén. Nada más que eso. El capítulo 12 lo tratamos en la última clase. Dijimos que la mujer era Israel y que el niño era el Señor Jesucristo. Eso está más claro que el agua. Pero hay un dato que vamos a leer ahora en el capítulo 13 del libro del Apocalipsis, que es el otro capítulo que quiero que toquemos esta noche, que nos va a ayudar mucho, porque dice en el 11:7, dice que cuando hayan acabado su testimonio, es decir, cuando ya se aproxime el tiempo de los 3 años y medio que tenían que haber predicado, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Quédense con ese dato. Quien los mata es la bestia que sube del abismo. Por favor, quédense con este dato, porque la Biblia nos dice quién va a matar a los 2 testigos. Repito, la bestia que sube del abismo. Con este dato nos vamos al capítulo 13 y hacemos lo mismo que antes. Yo leo un versículo y cualquiera de ustedes lee el siguiente. Apocalipsis 13, 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Es decir, preste atención a lo que aquí se nos está diciendo. El capítulo 13 está perfectamente dividido en 2 sesiones. En la primera parte, que hemos leído del versículo 1 al 10, al 9, se nos habla de una bestia que es la que sube, como dice aquí, del mar. Sabemos que en el libro del Apocalipsis, buenas tardes, cuando se nos habla del mar, se refiere de entre las naciones, de entre los pueblos, ¿de acuerdo? Tengan presente eso. La primera bestia de la cual nos habla en el versículo 1 es una bestia que sube del mar.
Es decir, se levanta de entre los pueblos, de entre las naciones. Tiene 7 cabezas, a diferencia de la bestia que vimos en el Apocalipsis, que tenía una cabeza y 10 cuernos. ¿Por qué ahora tiene 7? Porque ya estamos al final de la historia. Y cada cabeza representa a un imperio. Y ya han pasado los imperios, que son los egipcios, los griegos, los babilónicos, los medos persas, etcétera, etcétera. Y ya se puede contar 7. Claro, cuando Daniel recibe la revelación en Babilonia, cuando él está allí cautivo, él recibe la revelación de una bestia que tiene una cabeza. Pero ya Juan mira hacia atrás y se da cuenta de que ya ha habido 7 imperios que han precedido a esta bestia, pero los 10 cuernos siguen siendo los mismos, ¿vale? Entonces, esta bestia, versículo 2, y vamos a entender perfectamente el versículo, es semejante a un leopardo, sus pies como oso y su boca como león. Sabemos perfectamente describir, sabemos perfectamente explicar lo que significan estos 3 animales porque ya lo leímos. Sabemos que el leopardo era Grecia, el oso los medos persas y el león Babilonia. Por lo tanto es como una mezcla de los imperios que le han precedido. Fíjese que es semejante, su aspecto es como el de un griego, la forma de actuar, la forma de caminar, la forma de comportarse es como la de un persa, y la forma de hablar es como la de un babilónico. Entonces, claro, en estos momentos, cuando leemos textos como este, sería bueno leer leer libros de la historia secular, analizar cómo eran los griegos, cómo se comportaban los babilónicos, cómo vivían los medos persas, y con toda esa información extrabíblica podemos deducir cómo va a ser la personalidad, la forma de operar, la forma de actuar, la forma de desarrollar su política, porque al fin y al cabo esta primera bestia es el anticristo, que es un político, ¿vale? Entonces vemos que dice aquí, una de sus cabezas fue herida como de muerte, su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra. Algunos comentaristas opinan que el anticristo experimentará una especie de atentado y la gente va a creer que ha muerto, pero no ha muerto. Pero se va a correr la voz de que ha como resucitado. Entonces dice que toda la tierra se admira, terminan adorándolo. El dragón, que sabemos quién es Satanás, dice que le da poder, le da trono, le da autoridad. Es decir, que será una persona con una unción diabólica realmente espectacular. Se atreve a hablar grandes cosas y blasfemias porque tiene autoridad para actuar durante 42 meses. Es decir, estamos viendo que es un personaje también de carne y hueso, pero el lenguaje que nos describe cómo es un lenguaje totalmente simbólico, de animales, etcétera, ¿verdad? Que ya conocemos. Y también dice que se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Claro, algunos dicen, bueno, ¿estos santos quiénes son? ¿Es Israel? ¿Es la iglesia? Bueno, ya ahí cada uno puede dar su opinión, ¿verdad? Pero lo que dice la Biblia es que se le da poder, se le permite hacer guerra contra los santos y vencerlos. También tiene autoridad no solamente para vencer y atacar a los santos, sino sobre todas las tribus, pueblos, lenguas y naciones. Y al final, como conclusión, todos los moradores de la tierra terminan adorando a este personaje. Como los césares de Roma, ¿no? Que al final terminaban siendo unos ególatras, adorándose a sí mismos y recibiendo adoración de todo el mundo. Pero vuelvo al dato de Apocalipsis capítulo 11. La bestia que mata a los 2 testigos no es esta. Porque vuelvo a leer el versículo, dice Apocalipsis 11, 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Y Apocalipsis 13:1 dice que esta bestia sube del mar. Luego no se trata de esta. Vamos a leer el resto del capítulo 13. Muy interesante. Versículo 10. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada, espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Versículo 11, por favor. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Ok, otras versiones dicen la bestia que subía del mundo subterráneo, la bestia que subía del abismo.
Es decir, la procedencia de la primera bestia no es la misma a la procedencia de la segunda bestia, que tiene 2 cuernos semejantes a los de un cordero, un animal prácticamente inofensivo, bonito y tal, pero hablaba como un demonio. Si una cosa es lo que ves y otra cosa es lo que es. Una cosa es la apariencia y otra cosa es como hablaba. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Verso 13. También hace grandes señales, de tal manera que incluso hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Es una imitación, ¿os dais cuenta? Es una imitación diabólica de milagros que han sucedido en el Antiguo Testamento a través de la vida y del ministerio del profeta Elías y también de los 2 testigos. Él dice que también hace descender fuego del cielo, engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños, grandes y ricos, pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Es lo mismo dicho de diferente forma. Dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es 666. Ya dijimos el valor numérico, ¿verdad? De las letras. Se puede sacar por el valor numérico el nombre de esta persona. Ahora, el capítulo 13 es muy claro. Nos habla de 2 personajes a los cuales se les dirige o se les habla como la bestia. Una que sube del mar y otra que sube del mundo subterráneo, de la tierra o del abismo. A las 2 se le llama igual, bestia, pero son 2 personajes diferentes. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? La primera es el anticristo. El personaje líder político definido con estas características que ya hemos leído. El segundo, podríamos decir, que es el encargado de lo espiritual o de lo religioso. Lo conocemos como el nombre del falso profeta. El falso predicador. Profeta es uno que predicaba, pero este predica, pero es falso. ¿Qué te parece? Hace milagros tan espectaculares que mucha gente es engañada, seducida y arrastrada, pero su objetivo no es atraer la atención sobre sí mismo, sino que es como una especie de personas que le hace publicidad. ¿Cómo se llama a los que hacen publicidad de otros? Como una especie de, no de manager, sino de marketing, ¿no? Le hace el marketing, le hace la publicidad a la primera bestia. Porque el objetivo de esta persona, de este falso profeta, es que terminen adorando y rindiéndole culto a la primera bestia, que es el anticristo. Pero fíjate qué interesante, que son los moradores de la tierra los que terminan adorando a esta persona y le hacen una imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Es decir, al anticristo le hacen una imagen, y esto no es nuevo. Mire, por ejemplo, ahora mismo en Corea del Norte, todos los días los que viven en esa ciudad tienen que ir y doblarse y casi adorar al abuelo y al padre del actual presidente, que creo que se llama Kim Jong-un, de Corea del Norte. Y tú dices, en pleno siglo XXI, que haya personas, seres humanos, que antes de ir a estudiar, antes de ir a trabajar, tengan que ir delante de unas estatuas enormes, gigantes, que no sé si son de bronce o de oro, y tengan casi que rendirle culto y pleitesía. Eso hoy en día existe. Pero es que lo mismo pasó en los tiempos de Nabucodonosor, cuando mandó a construir, a hacer una imagen de oro, y todo el mundo tenía que postrarse y terminar adorándola. Y vete tú a saber si la cara de la imagen era la cara del mismísimo rey Nabucodonosor. Es decir,
que esto que vamos a ver en los últimos tiempos, o que se va a ver en los últimos tiempos, no es nada nuevo. Algunos, no todos, pero algunos césares de Roma obligaban a la gente a que se les adoraba, y se utilizaba en aquellos tiempos un título que era el Kyrios. La palabra Kyrios era la máxima autoridad, era el Señor, pero el Señor por autonomancia, ¿sí? El Señor de señores, al que tenían que honrarle y darle culto. Y ese título es el que se le da a Cristo en el Nuevo Testamento. No se olviden que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y dice: al Señor, a tu Kyrios, adorarás, y a Él solo servirás. Pero los césares de Roma se llamaban Kyrios. ¿Y cuántos cristianos murieron porque no le querían dar honra y culto al Kyrios humano, al César de Roma? Pero sin embargo se le va a permitir, se va a construir una imagen a la bestia. Pero escuchen una cosa, lo que ocurre en el versículo 15 no ha ocurrido nunca en la historia de la humanidad. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Miles y miles de imágenes tiene, por ejemplo, la Iglesia Católica, pero ninguna de ellas habla. Sin embargo, en los últimos tiempos se le permite, cuenten, por ejemplo, en el capítulo 13, las veces que aparece la palabra se le permite, se le permitió, y la pregunta es, ¿quién es el que permite? Porque los demonios, cuando salieron del endemoniado gadareno, le pidieron permiso, y el Señor le permitió a los demonios que salieron del endemoniado gadareno para que entraran en aquella piara de cerdos y se precipitaran en el mar y se ahogaran. ¿Quién es el que permite todo esto? Satanás tiene que pedirle permiso a Dios. No puede hacer absolutamente nada, ni Satanás, ni sus demonios, ni mucho menos el anticristo, que es un esclavo, por así decirlo, de Satanás, ni el falso profeta, sin el permiso, sin la autorización de Dios. Entonces Dios permite ciertas y determinadas cosas aparentemente terribles, catastróficas, ¿pero para qué? Para que se cumpla la palabra de Dios. Dios es el que permite que el diablo llegue hasta este punto, pero hay momentos en los que también el Señor Jesucristo dijo en el Sermón del Monte: pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Es decir, no es que el diablo pueda hacer lo que le da la gana y destruir y matar a tutiplén, sino que es el Señor el que dice: amigo, hasta aquí has llegado, ¿no? Entonces, estos dos personajes son, número uno, el anticristo, que es el encargado de todo lo relacionado con la política. Claro, algunos se preguntarán, pero bueno, si es un político, tendrá una sede de gobierno, tendrá un país o países que le van a apoyar. No te quepa la menor duda, no te quepa la menor duda. Yo creo que en este momento el continente que está más cualificado o capacitado o preparado para apoyar a un líder que tenga autoridad sobre muchas naciones, sin lugar a dudas, es Europa. África está que da pena. Si África, eso es un desastre. En Latinoamérica no hay un líder hoy por hoy que sea capaz de gobernar a todos los países latinoamericanos. De hecho, hay países latinoamericanos que están enfrentados los unos contra los otros, ¿no? Pero sin embargo, Europa en este momento tiene una sede de gobierno europea, y por cierto, en este momento nos están viendo, hermanos, desde la cabeza de la víbora, como yo le llamo, nada más y nada menos que desde Bruselas, donde está la sede del Parlamento Europeo. Y sabemos que desde ahí se dan leyes para todo un continente. Eso no pasa en Asia, eso no pasa en África, eso no pasa en Oceanía, eso solamente pasa en Europa. Es curioso, no hay ningún continente que tenga una moneda en común. Nosotros los europeos sí tenemos una moneda en común, que es el euro. El único continente donde hay una religión a nivel mundial que gobierna sobre más de 1.000 millones de personas, que precisamente menciona la Biblia, es Roma, o es el Vaticano, ¿no?, que forma parte de la ciudad de Roma. Es decir, Europa cumple muchas características y condiciones para levantar a estos personajes, que se van a apoyar mutuamente el uno al otro, ¿no? Pero que vamos a ver también, Dios mediante, más adelante, que el anticristo al final se vuelve contra el falso profeta y contra su sede de gobierno. Al final, el anticristo traiciona, por así decirlo, entre comillas, al falso profeta y termina destruyendo a él y a la ciudad desde la cual gobierna sobre todos los reyes de la tierra. Recuerden que en aquel momento
No estamos hablando del siglo XXI. Recuerden que en aquel momento la única ciudad que gobernaba sobre todos los reyes de la tierra, ¿cuál era? Era Roma. Era Roma. No estamos interpretando el libro del Apocalipsis con las pautas y los parámetros del siglo XXI, sino con el tiempo en el que se escribió. Y Roma era la sede de gobierno de los Césares de Roma, y era el único imperio que ha sido el más extenso, el más longevo, casi 1000 años. Alguna gente se olvida de este detalle. Casi 1000 años duró el Imperio Romano, 900 y pico. Sabemos que al final se fracturó y tal, entre Oriente y Occidente, Constantinopla por un lado, Roma por otro, pero Roma sigue teniendo un poder tremendo, ¿no? Así que yo quería en esta tarde tocar estos dos capítulos para que ustedes sepan lo que significa el tema de los dos testigos y para que también sepan el tema de los dos personajes que se mencionan en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, que es el anticristo y el falso profeta. Y Dios mediante, la próxima semana tocaremos otros temas, porque me gustaría también hablar un poquito acerca de una etapa maravillosa que va a ser, sin lugar a dudas, el milenio. Que todavía no hemos hablado nada, ni hemos tocado, ni leído absolutamente nada acerca del milenio, y es una etapa extraordinaria que sucede al final, es decir, cuando ya termina la gran tribulación. Hicimos en su momento una lista en orden, más o menos de cómo se van a desarrollar los acontecimientos, y recuerden que al final de los 7 años de guerra, de masacres, de gran tribulación, cuando viene el Señor, pone sus pies sobre el monte de los olivos, ¿verdad? Ahí se produce una serie de juicios y comienza la era milenaria, el milenio. Ahora, alguien hacía una pregunta muy interesante, y alguien preguntaba, recuerdo que decía, bueno, si el reino de Cristo es eterno, su reino no tendrá fin, el milenio sí tendrá fin. Yo quiero decir que en la Biblia muchas veces, hay primeramente, digamos, como un pequeño anticipo o botón de muestra de lo que posteriormente vendrá. Me explico. Antes de la construcción del templo de Jerusalén, que era un templo permanente, hubo un templo llamado tabernáculo, que fue algo portátil, que se trasladaba de un lugar a otro. El templo es la ampliación de todo lo que representó y significaba el tabernáculo. Sí, el candelabro, la menorá que había en el tabernáculo, después se puso en el templo. El arca de la alianza que estaba en el tabernáculo, después se puso en el templo. Y así todo y cada uno del mobiliario. Sí, no se construyó primeramente el templo. Primero fue el tabernáculo como anticipo de lo que posteriormente sería el templo, ¿vale? El reinado milenial de Cristo es como un anticipo del reinado eterno del Señor. Es decir, Él no viene y ya reina por la eternidad, sino que hay un periodo, que lo vamos a estudiar la próxima semana, porque curiosamente hay muchas cosas que nos gustaría saber del milenio que la Biblia no lo dice, pero sí hay muchas cosas interesantes, capítulos casi enteros, que nos hablan acerca del milenio, y es el tiempo en el que el Señor Jesucristo, junto con la iglesia, junto con los creyentes, con los que han nacido de nuevo, reina, y después viene el reinado eterno del Señor Jesucristo. Pero siempre hay como un anticipo, como un pequeño botón de muestra de lo que vendrá en el futuro, ¿de acuerdo? Así que la próxima semana estudiaremos un poquito acerca del milenio, dónde se va a producir, por qué se llama milenio, qué va a pasar durante ese tiempo, etcétera, etcétera. Así es que les pido que vayan leyendo cosas que nos relata la Biblia sobre el milenio. Por ejemplo, como tarea, de aquí a la próxima semana, Apocalipsis capítulo 20. Aunque no es el único capítulo que nos da información sobre el milenio, pero todo el capítulo 20 del libro del Apocalipsis, muy interesante. Léanselo, por favor, para que la próxima semana ya tengamos una base sobre la cual trabajar, aunque por supuesto también leeremos capítulos muy bonitos del libro de Isaías, que nos habla acerca del milenio. Y todavía queda pendiente lo que les dije hace semanas que estudiaran. Gog, Magog, Mesec, Tubal, todas esas guerras que se van a llevar a cabo también con nombres y apellidos y con países que menciona la Biblia. Pero como ustedes pueden comprobar, esto no ha hecho más que empezar. Esto es un estudio constante y permanente de las profecías, de un tema tan apasionante y tan maravilloso como este, que hoy en día tenemos que conocerlo, porque ya estamos acostumbrados a ver terremotos,
Estamos acostumbrados a ver tsunamis, huracanes, pero lo que no estaba acostumbrado a la tierra era a ver plagas. Y estamos en medio de una plaga mundial. De una plaga mundial, de algo que no vemos, pero que está poniendo de rodilla a países enteros. Porque cuando viene un enemigo de carne y hueso te puedes defender, lo puedes reconocer, lo puedes ver, pero algo que solamente se puede ver con el microscopio está poniendo de rodillas a economías, a países enteros. Y a millones de personas las tiene atemorizadas. Les anticipo que el jueves, Dios mediante, haremos una conexión en directo con un pastor con el cual he estado hablando hoy de Italia, del norte de Italia, que me ha contado cosas terribles, donde yo estuve hace unos días, justamente en el centro del huracán, y me dijo, hermano, huiste o te fuiste a tiempo, porque a los 2 o 3 días de haberte ido, esto cambió completamente. Vamos a conectar en directo con Milán el día jueves, vamos a hablar en directo con un pastor y nos va a contar qué está pasando con él, con su familia, con la iglesia, con los hermanos, y nos vamos a quedar con la boca abierta, porque lo que vimos en televisión y lo que nos cuentan es la mitad de la mitad de la mitad, y ellos lo están experimentando nuestros hermanos en Cristo en carne propia. Esto será Dios mediante el jueves. Pues nada, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a terminar con una oración. Y nos vemos, si Dios mediante, hermanos de Bélgica que me han seguido en esta noche en directo. Nos vemos el día martes, ¿de acuerdo? Y a todos los que nos ven, gracias por su fidelidad, gracias por estar con nosotros. Sigan mandándonos sus preguntas y vamos a terminar esta clase en esta noche dándole gracias al Señor. Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu bendita y preciosa palabra. Gracias porque a través de ella podemos obtener el conocimiento necesario e imprescindible para estar velando y orando y para saber, Señor, en qué tiempo nos encontramos. Bendice a tu iglesia, guarda y protege a todo tu pueblo sobre la faz de la tierra y guárdanos, Señor, de todas las cosas que conocemos y de las que ignoramos. Pero en ti está nuestra confianza, nuestra fe está depositada en ti, en tus promesas, y pido, Señor, que tú nos sigas ayudando y fortaleciendo como hasta el día de hoy. Bendice a todos los hermanos que en muchas partes del mundo estarán viendo estas enseñanzas, que tú nos guardes y nos ayudes para dar un fiel testimonio de nuestro Señor Jesucristo. A ti la gloria y la honra. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos, Dios mediante, el día martes de la semana que viene.